Santiago es una ciudad de las montañas y lo mejor es que es una montaña completamente accesible, famosa por sus centros de esquí. Pero eso es un panorama de invierno y en verano lo mejor es hacer trekking. Así que hoy te llevo al Parque Natural Aguas de Ramón, donde entre bosques nativos y pozones vamos a buscar su famosa Gran Cascada. Ah, sí, es un parque al que puedes llegar en transporte público. Esta fue mi última noche de bailes y lo voy a extrañar. Pero mi segundo hotel también tiene lo suyo y es igual de fascinante. Así que vamos. Ya chicos, estamos en el Parque Aguas de Ramón. Las entradas se compran escaneando este código QR y es un proceso súper rápido, no se demora nada. El parque tiene un pequeño food truck en la entrada donde puedes tomar un cafecito o comprar algo de comida. Y por supuesto tiene baños porque estamos en Chile, obvio. Bueno, yo estoy aquí. El camino sube hasta Los Piumos. Tiene varios puentes con cascadas escondidas y luego continúa hasta el mirador del Encañado y luego hasta el Salto de Apoquindo. Pero esa ruta, la principal del Parque Aguas de Ramón, es súper larga y es de 17 kilómetros, imagínense, de ida y vuelta. Así que no sé si al final vamos a alcanzar. De hecho, Aguas de Ramón no es el único parque natural que puedes visitar. Parque Puente Ñilhue, San Carlos de Apoquindo, la Plaza Bulnes Correa, Aguas de Ramón, donde estoy actualmente. También hay otro parque, Cantalao. Miren, es toda una red de parques naturales de la cordillera. ¿Están listos para un espectáculo de la naturaleza? Yo sí. Miren esta pintoresca bruma. El inicio del camino te puede parecer algo monótono, pero tranquilo. Un poco más tarde llegaremos a lugares realmente preciosos. Esta niebla bastante densa le da, creo yo, un toque místico a mi caminata de hoy. Miren este paisaje. Se puede ver cómo se mueve la bruma. Si vas a la montaña, tienes que prepararte bastante bien. Primero, anda con zapatos de trekking o al menos con zapatillas deportivas con suelas que tengan buen relieve. Nada de suelas planas, por favor. También lleva harta agua porque sí o sí la vas a necesitar. Hidratado, algo para picotear y por supuesto te lo ruego el bloqueador solar, porque si no te vas a quemar incluso con ese tiempo nebuloso. Ya chicos, cambio de planes. Yo inicialmente quería recorrer la ruta principal que va hacia el Salto de Apoquindo, pero ahora entiendo que esa ruta requiere más de 7 horas, considerando que yo también tengo que grabar. Eso va a demorar bastante y no lo vamos a alcanzar. Y además yo estoy en buena forma y la puedo recorrer, pero no todos ustedes están preparados para un camino tan largo y desafiante. Así que mejor vamos por el sendero El Piumo, que es de dificultad media baja. Y igual veremos saltos, así que no se preocupen. Me siento como si estuviera en el universo del Señor de los Anillos, en el universo de Tolkien, porque no sé cómo se percibe a través de la cámara, pero con mis ojos lo veo mágico. Quizás el tiempo que me tocó no me acompaña mucho a grabar, pero sí es el mejor tiempo para caminar y hacer trekking, porque el sol se esconde tras estas nubes y hay un vientecito bien refrescante, así que puedo disfrutar completamente mi camino. Bueno, llegué hasta el mirador Altas Cumbres y actualmente estoy aquí. Bueno, partimos por acá y ahora estoy aquí. Y nuestro punto final es Los Piumos. Y quizás vamos a subir un poquito más hasta el cruce de Estero. Bueno, aún falta mucho para recorrer. A partir de este mirador, la flora se vuelve más rica, más densa y también más heterogénea.
un cactus en flor, otro cactus en flor, muchos cactus en flor. Un pequeño descanso. Voy a aprovecharlo para comer un yogur. Miren, la niebla se marcha y ya salió el solcito. Ahora, escúchame bien. Siempre lleva contigo tu basura. Siempre, sin ninguna excepción. Porque no existe ninguna excusa para dejarla dentro del parque. Increíble, es que el tiempo cambió así de rápido. Impresionante. Honestamente, impresionante. Aquí hay muchos pájaros. A veces los veo, a veces solo los escucho, a veces logro grabarlos, aunque es muy difícil porque son rápidos y algo miedosos. Un árbol descansando en la roca. Puedes vivir esta experiencia sin ni siquiera salir de Santiago. Llegar en un bus de transporte público, entrar al parque, caminar unas horas y estar en plena montaña disfrutando de este encanto nortino, digamos, porque obviamente no es un bosque como los del sur de Chile, densos, con mucha sombra, no, pero tiene obviamente su magia, su encanto. Y miren, mientras más cerca estamos al agua, más verde se vuelve el paisaje. Y ojo, muchas especies en bosques esclerófilos tienen espinas, así que ten cuidado para no pincharte. Faltan 250 metros nomás. Aquí cerca de la agüita, los árboles están mucho más felices. ¿Qué mejor, chicos, que estar con esta vista? Pero ojo, todavía no terminamos. Ahora vamos a cruzar este pintoresco puente y a ver a dónde nos va a llevar. Bueno, y aquí termina el sendero El Piumo. Por allá tienes baños ecológicos por si los necesitas. Y allá, miren, comienza el sendero hacia el Salto de Apoquindo, el salto más grande y más importante de este parque y que lamentablemente no vamos a conocer porque no tenemos suficiente tiempo y además porque la ruta es de dificultad alta, atención. Así que algún día voy a subir un video donde voy a mostrar el sendero completo e incluso este salto, pero para esta serie vamos a llegar hasta el cruce del Estero nomás. Más feliz no se puede. Lo hice, lo logré. Bueno chicos, ahora solo me queda volver al inicio porque tengo que terminar el recorrido sí o sí hasta las 6 porque si no me van a retar en la salida. Y no se olviden por favor de una de las principales reglas de trekking: bajar siempre es más complicado que subir, así que ya no voy a grabar nada, puro bajar y nos vemos en la salida del parque. ¡Qué rico! El bosque se volvió muy denso. Es como estar en el sur. Miren, un puente colgante. ¡Wow! ¡Ah, qué experiencia! ¡Ah, me encanta! ¡Oh, se mueve caleta! Dije que no voy a grabar, ¿verdad? ¡Imposible! Sigo grabando. Lo que pasa, chicos, es que el sendero El Piumo tiene dos caminos, por la ladera norte y por la ladera sur. Entonces, yo subí por la norte y ahora me estoy devolviendo por la sur. Entonces, los paisajes que veo son
completamente distintos. Miren esta hermosura. Parece una pradera. Bueno, yo sigo bajando. Aquí están reforestando. Hola, chiquitito. ¿Sabían que existía Paleolama? Un animal que se extinguió hace 8000 años y se veía así. Era enorme. Bueno, tenía un peso estimado de 1 tonelada y su altura alcanzaba los 2 metros o incluso más. Cuesta creerlo, ¿no? No puede faltar una selfie con Paleolama. ¡Wow! Otro puente. Efectivamente, la ladera sur es más pintoresca que la norte, pero la norte pasa un poco más arriba, así que tiene más vista panorámica. Te recomiendo hacer las dos, subir por una y bajar por otra. Bueno, estoy fascinado con este parque. Tiene tantos lugares hermosos, tantas vistas, tantos panoramas, y eso es lo que me fascina en esta ciudad, porque está todo a mano. Por un lado tienes las montañas y por el otro la costa, y bueno, ese es un spoiler. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para conocer otro lugar emblemático de la precordillera santiaguina que ya se ubica en la zona urbana de la capital, y cuenta ese lugar con un tremendo mirador hacia la ciudad, y la construcción como tal también ha ganado varios premios de arquitectura muy prestigiosos. Vamos a tomar taxi para no perder el tiempo. Bienvenidos al parque y al templo Bahá'í. Bueno, ¿y qué es Bahá'í? Bahá'í es una religión que nació en el siglo XIX y cuyas creencias se basan en que hay un solo Dios y que todas las importantes figuras religiosas como Buda o Jesucristo eran sus mensajeros o educadores divinos. Seas religioso o no, este lugar es hermoso para visitar y está abierto para todo el público. El simple hecho de caminar alrededor del templo ya es un deleite absoluto. Su propuesta paisajística es un 10, tiene una pileta, muchos jardines con especies endémicas y también una tremenda vista hacia Santiago. Y lamentablemente no la puedo mostrar en todo su esplendor porque hay algo de smog, pero si tienes suerte puedes disfrutar también de un panorama precioso, así que anótalo. Y su revestimiento es un material bastante peculiar porque es como una piedra semitransparente que parece vidrio. Bueno, leí que esta piedra es mármol portugués y para completar toda la estructura se necesitaron 1580 piezas planas y 780 curvas. Imagínense, lamentablemente no se puede grabar dentro del templo, así que solo les puedo mostrar parte de su interior a través de la ventana. Es un espacio realmente divino, muy quieto, tranquilo, sumamente bello. Su diseño está inspirado en la flor de loto con pétalos cerrados. Y no me cabe duda, este templo es una obra maestra de arquitectura contemporánea. Qué día, ¿no? Pura conexión con la naturaleza. Ahora tengo que volver a Devines a buscar mis cosas y a partir de esa noche estaré en otro hotel que les voy a mostrar a continuación. Bienvenidos a Lucianoca. Hola, buenas tardes. Tengo una reserva a nombre de Andrei Sokolov, por favor. A ver, ¿dónde voy a dormir estas 3 noches? Es por acá. ¡Ay! Aquí está, 602. Abrimos la puerta. ¡Wow! Miren esto. ¡Qué hermoso! Voy a activar la electricidad. Listo. Solo miren esta habitación. Y aquí tengo unos regalitos. Por ejemplo, una botella de vino
carameler, por supuesto, típico chileno. Aquí un bombón, parece. Y aquí también una cajita de chocolate. Y miren cómo abrí esta linda cajita. Soy un auténtico desastre. Bueno, estuvo bien sellada. Por fin lo logré. Miren, son cositas ricas. Son como bolitos de chocolate. Bueno, el hotel, ¿lo ven? Es precioso. Hagamos algo. Después de estar todo el día en la montaña, necesito ducharme y también comer algo porque me quedé sin almuerzo y tengo mucha hambre. Pero mañana, apenas me despierte, lo primero que haré es mostrarles el hotel y enseñarles mi habitación. ¿Les parece? Me refresqué, me cambié de ropa. Esa noche voy a cenar en el propio hotel, ya que en su azotea tiene un restaurante y también un bar. A ver qué tal. No tengo palabras, solo miren esta azotea. Una verdadera sinergia entre el ingenio de Luciano Kulczewski y el de los arquitectos que estuvieron a cargo de su rediseño. Y miren estos shafts, son patios de luz con vidrio y ahí podemos apreciar toda la altura del edificio y estas lámparas colgantes. Y miren estas formas geométricas, esta escalera, estas herrerías. Un verdadero espíritu del Art Deco en su máxima expresión. Y para comer me pedí salmón grillado. Muy rico. Y sí, chicos, por si acaso, la terraza del Hotel Luciano K está abierta para cualquier persona, no solamente para los huéspedes. ¡Qué exquisito! Me llené. Y ahora voy a dormir porque mañana nos espera un pequeño viaje. Así que nos vemos en 24 horas.